tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este especial Elecciones 2015, día histórico, jornada electoral, uno de los días más importantes para la historia de nuestro país. Pase lo que pase hoy, el país que tengamos mañana va a ser un país diferente. Vamos ya con los datos, vamos ya con la información. Primera conexión con el centro de seguimiento. Está a punto de tomar la palabra el ministro del Interior, Víctor Ruiz Almirón. Sonido en directo, informa el autobús de la ilusión. ¡Ay, qué bien lo haces! Bien, buenas tardes a todos. Voy a hacer una primera valoración institucional en nombre del Gobierno sobre la jornada electoral. Celebrar, en primer término, el desarrollo con absoluta normalidad y sin incidentes de la jornada electoral. Un síntoma de normalidad y de la buena salud democrática de la que goza nuestro país. En el día de hoy hemos celebrado las 12ª elecciones generales de la etapa democrática en España. Y con ello, quien gana más que un partido concreto es la democracia y el pueblo español. A las 8 de la tarde, cierre de los colegios electorales en toda España, tengo que comunicar un hecho relevante: la participación, por primera vez en la historia de la democracia española, ha llegado al 100%. Bueno, pues ahí escuchábamos al ministro del Interior. Estamos en directo, son las 8:15, día importante, jornada electoral. Vamos a ir en primer lugar a buscar la reacción en la sede de los partidos nacionales. En primer lugar, con nuestra compañera Clara Verdier, sede nacional del PP. Clara, adelante. Buenas noches, Guillermo. Pues aquí se respiran muchos nervios, mucha emoción. La gente parece que está animada, está esperanzada con los resultados que vamos a tener. Aquí podemos escuchar toda la gente gritando: Mariano Rajoy, presidente, presidente. Como te decía, mucha emoción, pero también mucha prudencia. Nadie quiere dar nada por escrito, pese a que los sondeos a pie de urna nos dan unos buenos resultados. Como decía, prudencia, y vamos a